A contar de este momento comienza su programa, Esperanza de Vida. Un espacio de reflexión y la entrega de la palabra de Dios. Con la conducción del pastor Jaime Muñoz. Hola, un gusto de estar aquí nuevamente con ustedes para compartir una nueva edición de su programa Esperanza de Vida. Hoy vamos a hablar un tema muy interesante que hemos titulado La culpabilidad del hombre. Ustedes se preguntarán a qué se refiere con la culpabilidad del hombre. Bueno, quédense, acompáñennos para que puedan ver qué dice, de dónde hemos sacado este título, qué dice la Escritura, qué dice la palabra de Dios con respecto a la culpabilidad del hombre, y cuando habla de culpabilidad, ¿culpable de qué? Los invitamos también a que nos escriban para que nos hagan saber qué les ha parecido este programa o qué interés tienen sobre algunos temas que podamos desarrollar en el futuro. Lo que pueden hacer a la casilla de correo contacto@esperanzadevida.cl. Y como ya saben, quienes nos siguen, en un momento más vamos a dar lectura también a la Biblia, a los textos que dicen relación con el tema de hoy. Así que los invitamos a que mientras escuchamos una canción, en un momento más puedan buscar sus Biblias y que tengan lápiz y papel a mano. Es importante que tomen nota porque sirve para repasar, porque sirve para volver a buscar en la Biblia, porque sirve para poder enseñar a otros también. Bueno, esa es nuestra recomendación. Lo importante es que están con nosotros, estamos muy contentos por eso, agradecidos del Señor que nos ha dado la oportunidad de llegar con un nuevo programa. Está conmigo, por supuesto, mi hermano Jaime, quien tiene la palabra. Hola, queridos amigos y hermanos, una vez más un tremendo privilegio para nosotros, y damos gracias al Señor por esta oportunidad que Él nos da para poder hablar de la palabra de Dios, de las cosas que Dios quiere que ustedes sepan. Como dijo mi hermano, hoy día vamos a hablar la culpabilidad del hombre. Cuando hablamos del hombre incluimos a la mujer también, pero el hombre es cabeza de la raza y el hombre es cabeza del hogar, o sea, es el responsable. Así que también todos, sea el hombre o la mujer, tienen culpa ante Dios. ¿Y culpa de qué? Y de esto vamos a desarrollar el tema después que mi hermano lea la Escritura. Bien, vamos entonces a escuchar una canción y a la vuelta estamos con la lectura. Bien, ya estamos de regreso. Quienes tengan la Biblia, los invito a abrirla en el Antiguo Testamento, en Levítico, capítulo 5. Vamos a la lectura de los versículos del 14 al 19. Dice la palabra: Habló más Jehová a Moisés diciendo: Cuando alguna persona cometiere falta y pecare por yerro en las cosas santas de Jehová, traerá por su culpa a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación en ciclos de plata del ciclo del santuario, en ofrenda por el pecado. Y pagará lo que hubiere defraudado de las cosas santas, y añadirá a ello la quinta parte, y lo dará al sacerdote, y el sacerdote hará expiación por él con el carnero del sacrificio por el pecado, y será perdonado. Finalmente, si una persona pecare o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aun sin hacerlo a sabiendas, es culpable, y llevará su pecado. Traerá pues al sacerdote para expiación, según tú lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños, y el sacerdote le hará expiación por el yerro que cometió por ignorancia, y será perdonado. Es infracción y ciertamente delinquió contra Jehová. Vamos por favor ahora al libro de los Salmos. Vamos a leer en el Salmo 32. Los versículos 1 y 2 dicen: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Y vamos a seguir ahora en el libro del profeta Isaías, capítulo 17, versículo 9 dice: Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Vamos ahora un poco más adelante en el libro del profeta Nahum, capítulo 1, los versículos del 1 al 3, dice la palabra: Profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. Jehová es Dios celoso y vengador.
Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Vamos ahora al Nuevo Testamento. Vamos a comenzar a leer en el Evangelio de San Lucas, capítulo 18, los versículos del 9 al 14. Aquí el Señor Jesucristo está hablando de la parábola del sembrador. Dice la palabra: y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él dijo: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Crecen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Y en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, los versículos 34 a 36 nos dicen: porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Vamos a ir ahora a Romanos, en el capítulo 1, los versículos de 18 al 32 que hablan de la culpabilidad del hombre. Dice la palabra: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Bien, vamos a tener la última lectura en el libro de Apocalipsis, capítulo 12. Voy a leer desde el versículo 7 hasta el versículo 10, creo que es. Vamos a ver. Dice la palabra: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo.
Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Muchas gracias, querido hermano, por la buena lectura de la palabra de Dios. Esperamos que ustedes estén anotando para seguir conversando después en su familia o con algunos amigos o hermanos. Así que gracias por estar anotando y por interesarse en el estudio de las Escrituras. Va a estar interesante el desarrollo de este tema, hermano. Vamos a escuchar una nueva canción y a la vuelta estamos con el desarrollo. Estamos presentando su programa, Esperanza de Vida. Les recordamos que pueden escribirnos a la casilla de correo electrónico contacto@esperanzadevida.cl. Nos gusta mucho recibir su correspondencia y nos comprometemos a responderla lo antes posible. También les recordamos que pueden encontrar estos programas en Facebook y, en formato de podcast, en las plataformas Spotify y Google Podcast, siempre bajo el nombre Esperanza de Vida. No olviden que pueden compartirlos y copiarlos libremente por cuanto la autoría le corresponde a nuestro Señor Jesucristo, a quien damos todo el honor y la gloria y agradecemos la oportunidad de servirle de esta manera. Queridos amigos y hermanos, este tema de la culpabilidad del hombre es un tema muy amplio. Lástima que el ser humano no lo acepta. Nunca lo ha querido aceptar, pero Dios lo ha decretado así. Porque cada ser humano, sea hombre, sea mujer, sea joven, sea señorita, es culpable frente a Dios por sus actos, por lo que comete, por lo que hace. Quizás alguien me dirá, pero a veces uno lo hace por ignorancia. Pero ¿sabes tú que igual Dios lo toma como culpabilidad del ser humano? No importa que sea por ignorancia. Donde lo leyó nuestro hermano primeramente en Levíticos, allí habla de que el pueblo cometía pecados por yerro o por ignorancia. Igual manera Dios les exigía un animalito que muriera por ellos por causa de ese pecado de ignorancia. Somos muchos los que hemos cometido pecados por ignorancia, ¿ya? Recuerdo cuando los herodianos fueron a cobrarle al Señor Jesús las 2 dracmas que tenían que pagar los extranjeros, no los judíos. Y llegaron a cobrarle las 2 dracmas al Señor Jesús. Y Pedro sale al encuentro y dice: oye, tu maestro no paga las 2 dracmas. Y Pedro, equivocándose, dijo: sí, las vamos a pagar al tiro. Y Pedro le dijo al Señor, entonces dijo el Señor: Pedro, te voy a decir una cosa. ¿De quién exige la ley que deben pagarse las 2 dracmas? Entonces Pedro le dijo: bueno, de los extranjeros. Entonces los hijos están exentos. Claro que sí, que estamos exentos de veras. Entonces el Señor le dice: para no ofenderles, mira, para que no se sientan ofendidos, ve al mar, tira el anzuelo y el primer pez que saque, abre el hocico y vas a encontrar un estatero, que significa 4 dracmas, dáselas por ti y dáselas por mí. ¿Te das cuenta? Pedro cometió un pecado de hierro al decir que el maestro pagaba las dracmas que no le correspondía, porque él era judío, para los extranjeros que tenían que pagar. Y quizás tú, mi amigo o amiga, también has cometido pecados que no sabe que eran malos y que Dios le dice: no debes hacerlo. Pero en el día de hoy pienso que no hay nadie que no sepa que mentir, garabatear, engañar, abusar sea malo. ¿Quién va a pensar que eso es bueno o que lo haga por ignorancia? Hoy día no existe eso de ignorancia. Quiero decirte que Dios nos habla a nosotros los cristianos que pongamos el escudo de la fe para apagar los dardos del enemigo. Tú sabes que un dardo es una flecha con fuego.
Y si él tira la flecha con fuego y nosotros no la sacamos, va a ser un incendio. Y esto es tan práctico. Es como cuando un cristiano va por la calle y pasa un hermano por el frente de la vereda sin darse cuenta, por preocupado por otras cosas, y no le saluda. Y el hermano se ofende y empieza a pensar, ¿qué le he hecho yo? ¿Por qué está enojado conmigo? Eso es cuando el diablo tira el dardo y uno no lo saca y lo deja ahí y empieza a maquinarlo. ¿Te das cuenta? Eso no es por ignorancia. Eso ya es culpabilidad de nosotros. Por esto, ¿qué es la culpabilidad del ser humano? La culpabilidad del ser humano, sea hombre, mujer, niño, es que es pecador. No hay nadie que no sea pecador. Y por causa del pecado está bajo condenación. Esto ya es más grave. Es decir, el hombre pecador está bajo condenación. Cuando fue conversando con una señorita, le dije que si ella conocía a Dios. Bueno, como todo el mundo, me dijo. Entonces le dije, ¿tú eres una pecadora? Bueno, pecadora, no. Sí, algunas cositas. Yo no sé por qué siempre piensan así. Dijo, pecadora, grandes pecados. Entonces yo le dije, ¿qué es pecado para ti? Y sabes que no me supo contestar. ¿Qué es el pecado para ti? Y no me supo contestar. Entonces yo le dije, ¿tú has mentido? Sí, me dijo. ¿Te has enojado con tu mamá? Sí. ¿Has hablado mal de otros? Sí. ¿Has mirado con menosprecio a otro? También. ¿Tú sabes que eso son pecados? Y Dios te va a pedir cuenta por eso, y ya cambió su manera de ser. Por eso, si alguien le preguntara a usted, ¿qué es el pecado? ¿Qué sería su respuesta? Pecado, querido amigo, es todo desobediencia a lo que Dios dice en su palabra. Y no hay nadie, no hay un solo ser humano que no sea culpable de pecado. ¿Qué dice Dios? No hay justo ni aún uno. No hay nadie que no haya pecado. Todos somos pecadores. No hay ni un hombre en este mundo que sea innato que no peque. No, perdóname. No hay nadie que no haya pecado, y por causa del pecado está bajo la condenación de Dios. ¿Habrá alguien que pueda decirme, yo estoy sin pecado? Por ejemplo, te voy a hacer una pregunta. ¿Los santos que han sido beatificados por la Iglesia Católica son pecadores o no? Claro que sí, claro que sí. Las santas que han sido beatificadas por el Papa, por la Iglesia Católica, ¿no son pecadores? Claro que sí. ¿Y qué pasa con el pecado de ellos? ¿Dios pasa por alto el pecado de ellos para que sean beatificados? En ninguna manera. Todo hombre, toda mujer llevará su pecado. No hay nadie que nos tenga que ser confrontado por Dios por causa de su pecado. Es decir, en este momento no hay nadie, ni un hombre, ni una mujer, ni una joven, señorita, que no sea culpable frente a los ojos de Dios. Esto se llama la culpabilidad del hombre, del ser humano. Ahora, estamos en un lugar crítico. Estamos en un momento difícil para el ser humano. Tú sabes, querido amigo, que cuando uno se ha metido en problemas con la justicia, le meten preso y uno busca abogados para que le defiendan y para que se lo puedan sacar de la cárcel. Ahora algunos piensan son inocentes, yo estoy inocente, pero sea como sea, uno busca a alguien para que le saque de allí. ¿Sabes qué es la diferencia con Dios? De que tú, siendo un pecador, si no le crees a Dios que estás bajo condenación y que el pecado tuyo te va a llevar al infierno, ¿sabes, querido amigo? Cuando estés allí en el infierno, no hay nadie, ni un juez, ni un abogado que pueda sacarte de aquel lugar. Como en el día de hoy alguien puede sacar a una persona de la cárcel. No. Cuando tú vas al infierno,
allí no te va a sacar nadie. Y cuando Dios te arroja al lago de fuego, menos. La culpabilidad del hombre, Dios se revela desde el cielo. ¿Por qué? Porque muchas religiones en el día de hoy te engañan, no te dicen la verdad. Y no pienses como piensan muchos, querido amigo. ¿Sabes cómo piensan algunos? He conversado con ellos y les he dicho que ellos deben leer la Biblia y ver que lo que el pastor le está enseñando es errado. ¿Y sabes qué me contesta? Bueno, si él está equivocado, él tendrá que darle cuenta a Dios. A lo que le respondo, pero usted no es una guagua ni es un niño. Usted sabe que él está equivocado y acepta su error. Entonces usted no es un inocente. Por esto es que la Biblia declara, no hay nadie que sea justo y que no peque. Mi querido amigo, la culpabilidad que tiene el ser humano frente a Dios es desde que empieza a tomar razón de su vida. Desde que empieza a saber lo que es bueno y lo que es malo, Dios te empieza a tomar razón. Porque cuando eres un niñito de 2, 3 años, eres una persona inocente. Y la muerte de Cristo alcanza, porque si tú te mueres te vas al cielo. Las criaturas, las guaguitas que mueren dentro de los vientres de la madre, las que mueren por aborto, que es un pecado grave, se van al cielo. Porque son seres inocentes. No saben lo que es la mano derecha y la mano izquierda. Pero tú no eres un ser inocente. Tú sabes que mentir es un pecado, engañar a la esposa es un pecado, robar es un pecado, echar garabatos es pecado. Es decir, estamos viviendo en un tiempo en que el hombre no se da cuenta, la mujer no se da cuenta que está cometiendo pecados a cada instante. Te pregunto, ¿has pensado mal de alguien? ¿Sí? Es un pecado. ¿Has hablado mal de alguien? Es un pecado. ¿Has criticado a personas injustamente? Es un pecado. Conozco personas que no pueden hablar si no hablan con garabatos. ¿Tú sabes que el garabato Dios lo llama palabras corrompidas? Por esto la Biblia dice a los cristianos, a nosotros, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Es tan fácil garabatear. Y esto se aprende. Lo traemos innato en la sangre cuando nacemos. Mi amigo, estos abusos que se cometen contra los niños, contra las niñas, estos pedófilos, qué pecado más asqueroso, ¿verdad? Pero el amor de Cristo llama a cualquiera de estos pedófilos para perdonarlos, para salvarnos. Quizás tú me dirás, yo no perdonaría a ninguno. Sí, porque nosotros no tenemos la capacidad de perdonar. Dios sí. Dios es un Dios lleno de amor, que por muy bajo que haya caído una persona en el pecado, si se arrepiente de sus pecados, acude a la cruz de Cristo y le entrega su vida, Dios le va a perdonar. Y esto lo asegura la misma palabra de Dios. No somos nosotros los que lo hacemos, es la palabra de Dios, porque ella da testimonio de Dios y de su Hijo Jesucristo. Por eso te digo, ¿tú te encuentras culpable frente a Dios por causa de tus pecados? Quizás me diga, mire, yo no tengo muchas cosas de qué arrepentirme. ¿Cómo? Mi amigo, yo te digo una sola cosa, nadie en este mundo puede decir, yo tengo muy poco de qué arrepentirme, porque somos tan pecadores y estamos tan habituados al mal que a veces pensamos que lo que estamos haciendo, estamos rindiéndole culto a Dios y estamos rindiéndole culto a Satanás por causa de nuestro pecado. Mi amigo, ¿sabes tú que el pecado es lo que Dios aborrece? ¿Y es lo que el ser humano ama? Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado que comete. Tú me dirás, ¿cómo lo ama? Sí, porque te invita y te dice, venid a mí, todos los que estáis cargados y trabajados, que yo quiero hacerlos descansar. Yo quiero perdonarles estos pecados.
¿No dice la Biblia que el Señor llevó nuestras enfermedades en la cruz y que por su llaga fuimos curados? Sí, porque el pecado lo ve Dios como una enfermedad y como una enfermedad incurable que solo la cruz de Cristo puede perdonarlo y puede limpiarlo. Por eso es importante la cruz de Cristo, el Evangelio. ¿Qué es el verdadero Evangelio? Cristo murió por tus pecados, fue sepultado conforme a las Escrituras y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras y está entronado, glorificado a la diestra de Dios Padre, sentado en su trono al lado derecho del Padre. Y de allí Él te invita a ir a Él, a que le entregues tu vida, que te arrepientas de tus pecados y que le recibas en tu corazón como tu único Salvador personal. Cuando lo leyó nuestro hermano allí en Romanos, Dios dice que Él está airado contra la culpabilidad del hombre, porque el hombre no quiere reconocerle como Dios. No, el ser humano hoy día cree que piensa mejor que Dios. Y lo que me siento ofendido muchas veces es que a Dios le dicen, el flaco de arriba me entiende. ¿Con qué manera? Es un despecho. Yo me siento mal que hablen así. Y tengo que decirle, por favor, si va a hablar conmigo, no hablen de esa manera contra mi Dios. ¿Sabe, amigos? El hombre no se da cuenta hoy día del pecado que comete cada día, cada instante. Si fuésemos capaces de ponernos una grabadora en el bolsillo de la camisa y después, al terminar el día, echáramos para atrás, lo retrocediéramos y lo echáramos a andar para escuchar todas las cosas que hemos hablado, nos avergonzaríamos, ¿verdad? O si fuera posible que estando en una reunión, en el colegio, en la sala del profesor, apareciera un telón allí y se nombrara el nombre de uno solo y Dios diera a conocer todos los malos pensamientos que ha tenido solamente el día anterior, ¿tú crees que esa persona iba a quedarse en la sala? No, saldría, pero disparada corriendo de vergüenza. ¿Y cuántas veces has pensado mal de tus padres, de tus hermanos, de tus compañeros de trabajo? Y eso Dios todo lo sabe. Por eso dice Dios que el hombre es malo desde su juventud. Desde su juventud. Mis amigos, la culpabilidad del hombre en contra de Dios es grande. Y cuando los hombres, cuando el ser humano no quiere tomar en cuenta a Dios en su vida, ¿sabes qué hace Dios? Le deja y le entrega a pasiones desordenadas para hacer cosas que no convienen. Ahora alguien me dirá, mire, yo pocas veces he escuchado cosas de Dios, pero mi amigo, la creación te habla de Dios. Cuando vas al entierro a dejar a un amigo, un compañero de trabajo, allí te habla Dios. Cuando estás pasando por momentos difíciles en tu vida, Dios te está hablando. Cuando te tiran en una cama un mes acostado por cualquier enfermedad, Dios te está hablando. Queridos amigos, nosotros los seres humanos somos los únicos seres en el planeta que sabemos que vamos a morir. Te repito otra vez, nosotros los seres humanos que habitamos en el planeta Tierra somos los únicos seres creados por Dios que sabemos que un día vamos a morir. Los animales no saben. No, ellos no tienen idea que se van a morir. Un pajarito que anda volando, él no sabe que un día se va a morir. Un pez en el mar tampoco, que alguien lo va a sacar con un anzuelo. Un caballo, no sabe que es, pero tú y yo sí. Porque Dios nos ha hecho seres responsables. Tú tienes un cuerpo, tienes un alma y tienes un espíritu. Con el cuerpo te puedes comunicar unos a otros. Con el alma son el asiento de las emociones donde tú decides, donde tú tienes voluntad, donde tú dices sí o no. Y con el espíritu tú puedes comunicarte con Dios. Un caballo
Una vaca no. Ellos tienen alma instintiva. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos tienen un alma que se mueren y se acaban. Ellos actúan por instinto. Claro, yo conozco personas que actúan por instinto también. Son como animales irracionales, dice Dios. Llegan a un estado tal de bajeza humana que llegan a actuar como animales. Conozco muchos. Y a veces pienso que hay animales que tienen más sentimientos que el mismo ser humano. ¿Verdad? Mi querido amigo, te pregunto, ¿te encuentras culpable frente a Dios? ¿Te sientes culpable frente a Dios por lo que has hablado, lo que has pensado, lo que has actuado? Quizás me dirás, mire, los que están en la cárcel, ellos tienen que sentirse muy culpables. Sí, pero ¿sabes? Los que están en la cárcel y los que están libres, para Dios son todos condenados culpables frente a Dios. Para nosotros, puede que no. Nosotros hacemos acepción de personas. Dios no la hace. Para Él todos pecaron y están echados fuera de la gloria de Dios. Y necesitan todos arrepentirse de sus pecados, confesárselos a Dios y creer que cuando Cristo murió en la cruz, murió por esos pecados ya. Cuando resucitó para nuestra justificación. ¿Sabes, querido hermano, que cuando el Señor nos mira a los verdaderos hijos de Dios, nos ve igual que a Cristo? Sí, esto lo dice la Biblia. Porque el Señor, cuando nos perdonó judicialmente, Dios nos hizo igual a su Hijo. Y Él está transformándonos para hacerlos que seamos parecidos al Señor Jesús. Y por esto dice allí que cuando Dios nos mira, nos ve como a su Hijo Jesucristo. Como que hubiésemos cometido un pecado. Como que nunca hemos hecho una cosa mala. Y esto se llama la justificación de vida. Qué maravilloso es Dios. Como Él ha trazado un plan de salvación tan grande, tan perfecto, para que tú y yo podamos hoy día tener la paz, tener el gozo y saber que ya no estamos bajo condenación. Y que la ira de Dios no reposa sobre nosotros. Quiero decirte que si tú no conoces al Señor Jesús como Salvador, si tú no tienes la vida eterna, si tú no tienes el perdón de tus pecados, la ira de Dios está sobre ti. Donde lo leyó nuestro hermano, dice, el que rehúsa, el que no quiere creer en el Hijo, la ira de Dios está sobre él. Y esto apela a tu voluntad, a tu libre albedrío que tienes. Mi amigo, si tú no quieres aceptar a Cristo, si tú no quieres reconocer que eres un pecador culpable frente a Dios, Dios no va a cambiar sus planes porque tú no crees. Dios no va a reorganizar otra vez lo que dice en la Biblia. No, esto no va a afectar los planes de Dios, porque igual un día tú vas a morir y vas a despertar en el infierno y ya no podemos hacer nada más por ti, porque una vez en el infierno nadie saldrá de allí sino hasta cuando venga el gran trono blanco y dé cuenta de sus razones y sea lanzado al lago de fuego junto con el diablo y sus ángeles. Esto nos dice la palabra de Dios. Por eso te pregunto, ¿te consideras culpable frente a Dios? No frente a tu vecino, no frente a tu amigo, no frente a tu semejante, a tu no, frente a un Dios santo que no tolera el pecado, ni aún de sus propios hijos. Por esto habla de disciplina en la iglesia. Si uno que es un verdadero creyente cae en un pecado que requiera disciplina según las Escrituras, hay que hacerlo. Me he encontrado muchas iglesias donde la disciplina se lleva a cabo y es muy doloroso, porque un miembro del cuerpo de Cristo hay que sacarlo de allí. Es como cuando un hombre pierde un dedo, sea de la mano o del pie, o pierde parte de la oreja. ¿Te fijas? Esto es muy doloroso. Por esto Dios nos da tanta claridad en las Escrituras. La ira de Dios se revela contra toda impiedad de los hombres y las mujeres.
Y cuando el hombre rehúsa creer en el Hijo, cuando dice no te necesito, déjame vivir la vida, Dios les manda un poder engañoso para que crean la mentira, para que sean condenados porque no quisieron creer en la verdad. Y Dios permite que lleguen a ser tan corruptos como la homosexualidad y el lesbianismo, porque ellos empiezan a adorar imágenes, se vuelven idólatras satánicamente. Por esto dice, Dios les entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Sabe, querido amigo? Cuando Dios mandó a Jonás a predicar a Nínive, una gran ciudad, diciéndoles que si no se arrepentían de aquí a 40 días, Dios les iba a destruir, porque todos estaban bajo condenación. Ya sabemos que Jonás se fue a otro lado, tomó un barco para otra parte, hubo una tremenda tempestad, le lanzaron al mar, lo tomó un gran pez y lo fue a vomitar a Nínive. Y él entró predicando el Evangelio, diciéndoles que de aquí a 40 días, si no se arrepentían, Dios les iba a destruir. Y maravillosamente, desde el rey hasta el más pequeño, el último animal, léelo por favor, se arrepintieron, lanzaron cenizas sobre sus cabezas y se vistieron de cilicio. Y al hacer eso están mostrando de que son reconocedores de que son pecadores y que necesitan el perdón. ¿Y qué hizo Dios? Les perdonó. Porque Dios es un Dios de perdón. Dios es un Dios que quiere perdonarte todos tus pecados, querido amigo, dejarte la cuenta en cero y hacer como que tú nunca has cometido un pecado. Y esto se llama la justificación de vida. Eso se llama la justificación. Lo malo es que el ser humano no quiere reconocer que es pecador. Y eso le hace más difícil para el pecador reconocer a un Dios santo, un Dios lleno de amor, un Dios lleno de misericordia. A veces las personas se sienten ofendidas cuando le conversa a uno del Evangelio y le dice que es pecador. Yo no, dicen. Puede que por ahí más o menos tengo algo. Conversando con un señor de 90 años el otro día, le dije, ¿acaso se consideraba pecador? ¿Sabe qué me dijo él? No, yo encuentro que yo no soy pecador. Yo amo a mi esposa, amo mi trabajo, amo a todas las personas que llegan al lado mío, le hago bien al que puedo, así que yo no soy pecador. El engaño de Satanás. Seguramente estoy hablando a alguien que piense así. Mi amigo, Dios dice que no hay nadie que no sea pecador y que esté echado fuera de la gloria de Dios. ¿Mereces el cielo? No, mereces el infierno. No el cielo. Porque por causa del pecado, Dios nos va a lanzar, por causa de haber rechazado el mensaje de Dios, tú vas a ir al infierno. Estos ninivitas, cuando escucharon de que Dios los iba a destruir, se arrepintieron y mostraron mucho dolor para con Dios para que no les destruyera. Es lo mismo hoy día, mi amigo. Tú eres culpable frente a Dios. Y si tú no te arrepientes de tus pecados, si tú no reconoces que cuando Cristo murió por ti en forma personal, y le entregas tu vida y le invitas a venir a tu corazón, te quiero decir tristemente que al cielo nunca llegarás, porque en el cielo no va a entrar el pecado. Los adúlteros, los fornicarios, los mentirosos y cualquier persona no va a llegar al cielo si no está perdonado. ¿No te gustaría a ti en este momento pasar de muerte a vida? Porque cada ser humano está muerto en delitos y pecados. Esto nos dice Efesios capítulo 2. Muertos en delitos y pecados. ¿Y quién necesita un muerto? Vida. Y esto es lo que el Señor dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El diablo vino para matar, destruir, derribar. Cristo vino para darte vida. Y lo bonito de todo esto es que Dios, el Señor Jesús, nunca habló de una religión. Muéstrame a través de toda la Biblia
a ver si el Señor te habla de religión. No. Él dice que vino a darnos vida porque esto necesita el ser humano. No necesita más religiones. Estamos tan llenos de religión que hay más religión que partidos políticos. Y mi amigo, cual más, cual menos de las religiones se hace dueño de tener la verdad. Lo que es un gran error. ¿Sabes quién tiene la verdad? El que tiene a Jesucristo en el corazón. Porque el Señor dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6. Y si tú tienes a Jesucristo en el corazón, tú puedes decir, yo tengo la verdad, porque tengo a Jesucristo en mi corazón. Te pregunto, ¿te sientes culpable frente a Dios? ¿Has transgredido todos los mandamientos de Dios? No te harás imagen, ninguna semejanza en el cielo ni en la tierra, no tomarás el nombre de Dios en vano, honra a tu padre y a tu madre, no adulterarás, no codiciarás las cosas de tu prójimo. ¿Cuántos de estos pecados estáis hoy día cometiendo, amigo? Un joven llegó corriendo del Señor Jesús y le dijo, Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar a la vida eterna? Y el Señor Jesús le dijo, los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, honrarás a tu padre. ¿Y sabe qué le dijo este joven orgullosamente? Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y el Señor, conociéndole, la codicia la tenía en su corazón. Y el Señor le dice, anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y este joven se dio la vuelta y se fue porque tenía... Mi amigo, ¿te consideras un pez condenado? ¿Merecedor del infierno? ¿Mereces que Dios te castigue por los pecados que has cometido? Esta es la culpabilidad del hombre. Y mientras no te humilles ante el Dios soberano, que creó el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y le pidas perdón por tu pecado, reconociéndole que cuando Cristo murió en la cruz, ya murió por ti, y con un sencillo acto de fe, le entregues tu vida, pidiéndole perdón por tus pecados, y Él lo va a hacer. La fe, ¿sabes qué es? Es la mano tuya estirada hacia Dios, que el Señor Jesús toma tu mano, la de Dios, y la junta. Porque Dios está irado contra el pecado que haces, pero a ti te ama. ¿Y sabes por qué te ama, querido amigo? Porque sabe que eres un ser eterno. Dios te creó, estás hecho a imagen y semejanza de Dios, pero el pecado te ha deformado. Mira, Dios nos creó, el pecado nos deformó, la educación nos informa, la cárcel nos reforma, pero solo Cristo transforma. Y esto es lo que necesita el ser humano, ser transformado, que pase de muerte a vida. ¿No te gustaría tener esta seguridad hoy día? Y sabes que estás perdonado, que ya la culpabilidad no la vas a tener. Sabes que los que por gracia somos salvos no tenemos ninguna culpabilidad, no tememos al infierno, tememos a un Dios santo, un Dios verdadero, pero sabemos que Él nos ama porque somos sus hijos. ¿No te gustaría pasar de muerte a vida? Puede ser tuya la vida eterna en este momento si le pides a Dios que te perdone y que reconoces que cuando Cristo murió en la cruz ya pagó tus pecados y ahora quieres tú que Cristo venga a vivir dentro de tu corazón. Él lo va a hacer porque lo prometió en su palabra. No echaré afuera a aquel que va a mí con un corazón contrito y humillado. Acepta a Jesucristo para salvación, para perdón y para vida eterna. Bien, estamos terminando ya el programa de hoy. Ha sido un programa que a lo mejor a muchas personas les ha tocado y les hará pensar
Incluso algunas se sentirán molestas, porque nadie quiere que le digan que uno es culpable. Pero el Señor no solamente nos dice que somos culpables, sino también lo muestra. ¿Por qué somos culpables? Bueno, esa es la diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios. Si le creemos a Dios, no debiéramos por qué molestarnos. Debiéramos escuchar su palabra, su sabia palabra, y que su palabra contiene promesa de salvación. Y por lo tanto ni siquiera podíamos sentirnos incómodos por eso. Ahora, si no le creemos a Dios, bueno, el problema es otro, y creo que ya eso está bastante claro. Como se dijo en un principio de este programa, cada ser humano es culpable ante Dios por lo que hace, y la ignorancia no sirve como disculpa. Eso es importante tenerlo claro. O sea, esto significa también que cada persona debe conocer los mandamientos de Dios, debe conocer la voluntad de Dios, debe saber lo que Dios quiere, porque no va a tener excusas que yo no sabía, es que yo no supe, nadie me dijo. Si hay algún caso de eso, no nos estamos refiriendo nosotros a ese tipo de personas, que a este programa no llega a ese tipo de personas. Y hay algo que debemos meditar pero muy profundamente. Si decimos que no somos pecadores, hacemos a Dios mentiroso. ¿Eso es lo que queremos? Al menos yo no. Debemos reconocer que somos incapaces de ser buenos, que somos incapaces de vivir sin pecar, y que cuando nos convertimos al Señor cambiamos. Pero el pecado está en la concupiscencia de la carne, y el pecado de las tentaciones de Satanás sigue existiendo. Pero Dios nos da herramientas para resistirlo, esa es la diferencia. Pero de ahí a creer que uno es bueno, estaríamos cometiendo un tremendo error. Nosotros nos apoyamos en Jesús, nos apoyamos en lo que Él nos dice, y nos apoyamos por sobre todo en sus promesas. Y por lo tanto podemos estar tranquilos de que vamos a vivir una vida en paz, y que estamos sembrando en el banco del cielo cada cosa que hacemos de acuerdo a la voluntad del Señor. Así que a eso los invitamos a pensar este programa de hoy. Ojalá lo vuelvan a escuchar, no para sentirse atacados, no para sentirse, me han dicho que soy culpable, no se trata de eso, sino que como una manera de una advertencia para que nos demos cuenta de que estamos haciendo las cosas mal, que estamos en contra de la voluntad del Señor, y que, vuelvo a repetir, si decimos que no pecamos, hacemos a Dios mentiroso. Bueno, yo me despido una vez más, muy contento de haber podido traer otro programa, poder compartir la verdad, poder compartir la Biblia, poder compartir el conocimiento que el Señor nos va entregando con cada uno de nuestros auditores, para que a su vez también ellos puedan compartir, y les pedimos que lo hagan, estos programas, lo que han aprendido, lo que sea, porque el tiempo que queda, todo indica que el tiempo que queda para la humanidad no es mucho, y tratemos de rescatar la mayor cantidad de almas. Sabemos que es una lucha con remando contra la corriente, sabemos que el río viene torrentoso hacia abajo y nosotros estamos remando hacia arriba, pero no importa, no nos vamos a hundir. Así como nos hundió la barca con los apóstoles, nosotros no nos vamos a hundir, porque el Señor la sostiene, no porque nosotros seamos nada especial. Así que los invitamos a ser parte de lo mismo, a remar contra la corriente de este mundo para poder salvar almas. Ninguna obra puede ser más importante que esa. Pidiéndole al Señor que los bendiga, y pidiéndole también que nos dé la bendición de poder continuar con nuestros programas, me despido. Será hasta la próxima, si Dios así lo quiere. Hermano. Muchas gracias, querido hermano. En verdad, ustedes saben que todos nosotros nos fundamentamos en la palabra de Dios. Así que, como dijo mi hermano, todo lo que va a escuchar usted aquí siempre va a ser la palabra de Dios, no algo de un hombre. Y por eso las citas es importante que usted las anote, porque Dios te ama. Queremos primero empezar con eso, Dios, pero aborrece el pecado. Y por mucho que Dios te ame, no va a pasar por alto tu pecado, porque Él te ha puesto un remedio a tu alcance. Si Él mandó a su Hijo a morir en la cruz porque tú ni yo éramos capaces de pagar el pecado, es porque nos ama. Si Él estuvo dispuesto a abandonar a su Hijo en la cruz por amor a ti, por amor a mí, es porque Él quiere el bien para ti. ¿Por qué no lo reconoces, querido amigo? En verdad somos culpables por causa del pecado, pero el amor de Dios
quiere alcanzarnos para tenernos en el cielo. Estamos contentos una vez más por habernos escuchado, querido amigo, y invita a otros a escuchar estas verdades de Dios. Oramos para que el Señor bendiga a todos nuestros queridos oyentes. Hemos presentado su programa, Esperanza de Vida, un espacio de reflexión y enseñanza para la vida cristiana. Nos gustaría volver a contar con su sintonía. Que tengan un muy buen día.